Saludos chicos, en este tutorial estaremos dando la base de lo que son las razones trigonométricas. Para empezar, primero debemos conocer el concepto de trigonometría. Cuando hablamos de la trigonometría, según la etimología de la palabra, se denomina partiendo de la composición de la palabra. La palabra trígono, que corresponde a la palabra triángulo, y metría, que corresponde a medida. Cuando nosotros unimos estos significados, entonces podemos decir que trigonometría, su etimología, indica medición de los triángulos. Ya conocido la etimología de esta palabra, podemos deducir que la trigonometría simplemente es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las medidas y ángulos de los triángulos. Vamos a dar una retroalimentación de la base de lo que es la trigonometría. No podemos dejar de hablar de los triángulos rectángulos cuando aumentamos la trigonometría. Decimos que es un triángulo porque tiene tres lados. Y decimos que es un triángulo rectángulo porque entre ellos tiene un lado recto. Un lado recto que mide 90 grados. Y también cabe destacar que esa frase de rectángulo hace énfasis porque dos triángulos rectángulos forman un rectángulo. Entonces, de aquí parte ese tipo de triángulos. Ya conocido esta parte, debemos conocer cada uno de los segmentos que forma el triángulo rectángulo. El segmento más grande, el más largo, se le conoce como hipotenusa. Cuando se forma un ángulo en uno de sus ángulos agudos y tiene por nombre en este caso alfa, el segmento que se encuentra al opuesto de este ángulo se le conoce como cateto opuesto porque se encuentra al lado opuesto del ángulo. Y el otro segmento que une el lado recto con el ángulo se le conoce como cateto adyacente. Ya con estos lados podemos decir que son los segmentos que forman el triángulo rectángulo. Una observación es que el ángulo agudo, en este caso el ángulo alfa, en este caso este es el cateto opuesto porque es el que se encuentra al lado opuesto del ángulo. Si este ángulo en vez de estar aquí estuviese de este lado, entonces este sería el cateto opuesto y este es el adyacente. Pueden variar dependiendo de dónde se encuentra el ángulo alfa. Lo único que no va a cambiar nunca es la hipotenusa. La hipotenusa siempre se va a encontrar del lado opuesto del ángulo recto. Esa siempre se va a llamar hipotenusa, el lado más grande del triángulo rectángulo. Conocido esta parte, vamos a conocer las razones trigonométricas. Cuando hablamos de las razones trigonométricas, estamos hablando de que en el momento se han conocido 6 razones trigonométricas, entre ellas 3 que son principales. Dentro de las 3 principales tenemos el seno y el seno del ángulo, que se define como la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Otra de las razones principales es el coseno. El coseno se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, como pueden observar. Y la tercera razón trigonométrica principal le corresponde a la tangente, que se define como la relación o razón entre los dos catetos, entre el cateto opuesto
y el cateto adyacente. Estas son las tres principales razones, pero entre ellas también tenemos inversas. Una de las inversas es el cosecante, que se define como la razón entre la hipotenusa, y el cateto opuesto. Tenemos también el secante, que se define como la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y también tenemos la cotangente, que se define como la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Si ustedes pueden observar, el seno del ángulo equivale al lado opuesto sobre hipotenusa y el cosecante hipotenusa sobre opuesto. Entre ellos hay una inversa, o mejor conocido en matemática como si fuesen recíprocos. El opuesto aquí está arriba, aquí está abajo. La hipotenusa aquí está arriba, aquí abajo. Es decir, que el inverso del seno es el cosecante, el inverso del coseno es el secante y el inverso de la tangente es la cotangente. Estas son las 6 razones trigonométricas, 3 principales y 3 que son sus inversas. Vamos a seguir conociendo un poquito más de esto. Cuando hablamos de triángulo rectángulo, hubo un famoso amigo mío matemático llamado Pitágoras de Samos, que él inventó un teorema para determinar uno de los lados cuando haga falta para medir estas razones trigonométricas. A este teorema lleva su nombre. Y el teorema dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo que quiere decir, vamos a poner aquí la letra A, vamos a suponer que representa el cateto opuesto, la B, el cateto adyacente, y la C, que le corresponde a la hipotenusa. Entonces, ya llevando la fórmula un poquito más en forma, para determinar la hipotenusa que le corresponde a la letra C, vamos a utilizar esta fórmula. Cuando haga falta el cateto opuesto, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y cuando haga falta el cateto adyacente, utilizaremos esta fórmula. Si ustedes observan, tanto la fórmula del lado opuesto y el lado adyacente es la misma. Siempre va a ser una diferencia, la raíz cuadrada de la diferencia de cuadrados según los valores, tomando en cuenta que siempre la hipotenusa va a ir primero. Pero ya cuando toquen esos temas se lo explicaré más a fondo. Buscaremos la forma de que ustedes lo comprendan mejor. Vamos con un ejemplo para entender un poquito mejor esto de las razones trigonométricas. Por ejemplo, dice aquí, determina las razones trigonométricas que nos dan. Tenemos el triángulo rectángulo y contiene valores. Aquí en este caso vamos a determinar las 6 razones trigonométricas. Para determinar estas 6 razones trigonométricas debemos de tomar en cuenta las equivalencias de cada uno. Por ejemplo, dice la fórmula, vamos a retroalimentar. La hipotenusa es el lado más grande. El cateto opuesto, como el ángulo está aquí, el ángulo está de este lado, el cateto opuesto viene siendo este, porque es el lado que está frente a frente al ángulo. Y el otro segmento le corresponde al cateto adyacente. Ya con esta parte podemos empezar. El seno del ángulo, podemos notar
que el seno equivale al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el lado opuesto? El lado opuesto en este caso es 3. Voy a colocar el 3 sobre la hipotenusa que en este caso viene siendo el 5. Ya, determiné el seno. Me voy con el coseno. Dice que el coseno equivale al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Este, que en este caso está representado por el 4. Sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es 5. Coloqué el 5. Vamos a determinar la tangente. La tangente dice que es la relación que existe entre el cateto opuesto, y el cateto opuesto en este caso es 3, sobre el cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente es 4. Y ya de esta forma podemos colocar las inversas. Como el inverso del secante, el inverso del seno es el cosecante, el inverso del seno es el cosecante, simplemente me voy hacia el seno, y si el seno dice que es 3 sobre 5, aquí lo pongo 5 sobre 3. Lo mismo da que si yo digo que el cosecante equivale a la hipotenusa sobre opuesto, la hipotenusa es 5 y el opuesto es 3. Simplemente el secante que es el inverso del coseno, viene siendo lo mismo. Como el coseno es 4 sobre 5, entonces la secante sería 5 sobre 4. Lo mismo da cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es 4, la hipotenusa es 5. Y la cotangente, como es el inverso de la tangente, si la tangente es 3 cuartos, entonces el cotangente viene siendo 4 tercios. Lo mismo sería el cateto adyacente, que es 4, y el cateto opuesto, que es 3. Espero que hayan comprendido este ejercicio, y más adelante estaremos explicando, cuando falta uno de estos lados, qué fórmula del teorema de Pitágoras debemos emplear para determinarla. Nos vemos en otro próximo video.